Mi hermano me tendió una trampa para vender drogas. Mis padres estuvieron de acuerdo y dijeron que no podía poner en peligro su trabajo. Un historial no te hace daño, así que me vengué de una forma horrible. Subreddit. Mi hermano intentó incriminarme por drogas para librarse de los problemas. Mis padres me instaron a ser más responsable y asumir la culpa porque un historial no te hace daño. No tenía ni idea de qué iba a hacer después. Puedo trabajar como técnico de torres de telefonía móvil para 31 hombres. Los que suben esas torres de 120 metros que ves por la carretera. Buen sueldo, horarios ridículos y una regla estricta. Si das positivo en drogas, estás fuera. Sin segundas oportunidades, sin apelaciones, simplemente fuera. No creo ser un santo, pero cuando trabajas en un trabajo donde una sola prueba sucia significa que te quedas sin trabajo, sin hogar y en la lista negra de toda la industria, tiendes a mantenerte limpio. El preentrenamiento y una bebida energética de vez en cuando hago doble son las cosas más difíciles de manejar para mí. Mi hermano tenía 27 años, era licenciado en finanzas, trabajaba como analista junior y se pasaba la mayor parte del tiempo actuando como si ya fuera director general. Me acababa de comprometer con una chica que publicaba fotos de sus batidos matutinos como si fueran la cura del cáncer. Mis padres actuaban como si él mismo hubiera ganado dinero. Yo era el raro que no quería un cubículo. El que le iba bien. Pero ya sabes, es trabajo duro. A las 5 de la mañana de un miércoles, todo se vino abajo. Estaba cargando equipo de escalada en un camión corporativo en el patio de maniobras de Nebraska. Estaba revisando mosquetones cuando llegó mi jefe. Valdez, un exmarine, llevaba su portapapeles como un arma. Antes de decir una palabra, su cara me lo dijo todo. Te necesito en la caravana ahora mismo. Mi Levant. ¿Qué pasa? Cumplimiento quiere hablar contigo. Se me encogió el estómago. Había un altavoz en la mesa de la caravana. Valdez cerró la puerta. La voz por el altavoz era la de una profesional de una empresa. Hola, esto es seguridad y cumplimiento en el lugar de trabajo. Llamo por un informe de incidente que llegó a través de nuestra línea directa de seguridad anónima el lunes por la noche alrededor de las 10:34 de la noche. Muy bien. Pregunté qué incidente. El informe dice que las personas vieron mal comportamiento durante las actividades laborales que eran importantes para la seguridad. Tuviste dificultad para hablar, mal control motor y mal juicio durante tu última escalada a la torre. Las palabras no me convencieron. ¿Qué política de la empresa dice que cualquier notificación de sospecha razonable sobre el uso de drogas debe ser atendida de inmediato? Dentro de 1 hora, te llevarán a un centro de pruebas autorizado para una prueba de drogas completa. Te están poniendo en licencia administrativa, sin goce de sueldo hasta que lleguen los resultados. No fume and I use medicamentos. Solo tomé ibuprofeno para las rodillas y los hombros, que es lo más cerca que he estado de los narcóticos. Pero nada de eso era importante en mi opinión. Decir que alguien era culpable era lo mismo que decir que era culpable hasta que un vaso de plástico indicara lo contrario. Siguió hablando. Estará de baja sin sueldo hasta que lleguen los resultados de la prueba. Sus privilegios en el centro estarán suspendidos. Una persona de la empresa lo acompañará al centro de pruebas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Quién redactó el informe? Una breve pausa para garantizar la transparencia de nuestro sistema de informes de seguridad. Esa información es privada. Por lo tanto, no se sabe quién es. Nos tomamos muy en serio todas las preocupaciones de seguridad, sin importar de dónde provengan. Valdez dijo algo durante 3 años. He trabajado con él. Nunca había visto algo así. Su respuesta fue fluida. Valoramos su opinión. Pero la política es la política. La empresa trata los informes de la línea directa sobre tareas críticas de seguridad como una sospecha razonable. Esta mañana, su jefe terminó la lista de verificación de papeleo. Valdez apretó los dientes. Tuvo que marcar casillas en un formulario, aunque sabía que era una tontería, y luego enviarlo a los superiores. Sin embargo, ella terminó. La línea se quedó en silencio. Valdez parecía querer hacer un agujero en la pared de un puñetazo. Esto es una locura. Sí, lo limpias todo. Asintió. Entonces aprobarás la prueba. Aguanta. Después de 30 minutos, pasó un chico con una cazadora de oficina. Llevaba una carpeta y estaba lleno de nervios. Me llevó a un centro de salud ocupacional durante 45 minutos sin decir palabra. Estaba haciendo cálculos mentales. Trabajaba en un proyecto que pagaba $68 la hora más $110 por cada DM. Trabajaba 612 horas semanales, o 72 horas semanales.
Antes de impuestos, ganaba unos $6,600 semanales con horas extras. Hace poco perdí al menos una semana de ingresos y quizás todo mi trabajo en este equipo por una llamada anónima. La clínica hizo lo que siempre hace. La enfermera me enseñó a hacerlo. Pedí copias de todo. Arqueó la ceja, pero aún así las imprimió. Metieron la muestra en un recipiente, la etiquetaron y anotaron todo. La enfermera indicó que los resultados estarían listos en 3 a 5 días hábiles. El chico me llevó de vuelta al motel donde se alojaba el equipo. Ni una palabra. Simplemente me dejaron y se fueron. Eran las 11:20 de la mañana. Había estado despierto desde las 4:30. Me habían puesto oficialmente en el banquillo hasta nuevo aviso. Me senté en la cama del motel y saqué mi teléfono. 23 llamadas sin respuesta. 8 de mi madre, 6 de mi padre y 9 de mi hermano. También mensajes de texto. La mayoría decían, «Llámame, tenemos que hablar. ¿Estás bien?» Pero uno destacaba, «Mamá, por favor, responde. No es lo que crees. Podemos explicarlo. Myla Pantala. Podemos decírtelo, lo que significa que ya sabían lo que había pasado. Eso es lo que yo sabía. Mi hermano vino a mi casa el lunes por la noche, 2 días antes de la prueba, sin decirme nada. Sobre las 9 de la noche, con aspecto ansioso, me pidió prestada mi camioneta. Dijo que solo necesitaba reubicar algunas cosas para su despedida de soltera. Le dije que no. Había 15,000 pesos en equipo de escalada y equipo en la caja de mi vehículo Silverado 2018. Nunca dejé que nadie lo tomara prestado. Parecía herido. Es mi camioneta y yo soy tu hermano. Consigue un UAU. Había cambiado de planes. ¿Puedo al menos quedarme un rato? Está teniendo uno de esos momentos. Necesito algo de espacio. Estaba cansado. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana de salida. Bueno, me voy a dormir. Cuando salgas, cierra la puerta con llave. Se sentó en mi sofá y miró su teléfono. Me había duchado y luego me quedé dormido. Se había ido cuando me fui al trabajo a las 3:45 de la mañana. La puerta está cerrada con llave. No hay mensaje. No le había dado mucha importancia. Realmente estaba pensando en ello porque mi camioneta había estado estacionada en el estacionamiento, sin llave durante horas con mi hermano en una comunidad privada. Abrí mis mensajes de texto y me desplacé hacia atrás. Me preguntó sobre mi cronograma de pruebas de drogas 3 semanas antes. ¿Con qué frecuencia realmente te hacen pruebas? ¿De verdad es aleatorio o sigue un horario? Te dije que aleatorio significa aleatorio. Idiota. De eso se trata. Se rió y se preguntó cómo controlaban a todos. Esa charla se sintió diferente hoy. Miré mi teléfono y la ira aumentó. Mi teléfono hizo un ruido. Dije, «Mamá, otra vez». Ella ya estaba llorando. «Oye, cariño, ¿estás bien? Nos enteramos de lo que pasó». «¿Cómo te enteraste?» «Nos lo dijo tu hermano. Se preocupa mucho por ti». «Él, por supuesto que estoy bien. Mamá, no hice nada. Lo sabemos. ¿Sabemos que no lo hiciste? Solo queremos ayudar». «¿Con qué necesitas ayuda?» «Pausa un rato más. Ven a cenar esta noche. Como familia. Tenemos que hablar de esto». Colgó antes de que pudiera decir nada. Mis padres vivían en un barrio residencial que se parecía a todos los demás. Todo es beige. La asociación de propietarios exigía que se cuidara el césped. Había un BMW en la entrada de mi hermano. El Lexus 2 de papá. Entree. Nadie me saludó. Mamá estaba fregando las encimeras de la cocina, que ya estaban limpias, porque estaba estresada. Papá estaba sentado a la mesa de comedor con un bloc de notas amarillo, sus gafas de leer, un polo y pantalones. Moto para resolver problemas. Mi hermano estaba sentado en el sofá con el teléfono en el regazo y sin contacto visual. Yo estaba de pie en la entrada. «Bueno, adelante, dilo». Papá levantó la vista. «Toma asiento. Estoy en regla». Me miró así. «Esto es malo. Siéntate». Saco una silla. «Sábado». Crucé los brazos. Mamá se dio la vuelta. Tenía los ojos inyectados en sangre. Llevaba un delantal puesto aunque no estaba cocinando. «Cariño». Su voz empezó a temblar. «Tenemos que hablar de lo que pasó». «¿Te refieres a la parte en la que alguien inventó un informe y tuve que hacerme una prueba de drogas y dejar el lugar de trabajo? ¿Esa parte?» Papá entró. «Entendemos que estés molesto». «Papá, no estoy enojado. Estoy sin trabajo y no me pagan. Hay una diferencia. Estás de baja hasta que tengamos los resultados. Eso no es estar desempleado. Es lo mismo cuando no te pagan.
Lo ignoro con un gesto. El examen te aprobará. Eso no es lo que nos preocupa. Entonces, ¿qué nos preocupa? Mucho silencio. Mamá se sentó frente a mí y juntó las manos. Estamos preocupados por tu hermano. Me reí. No es una risa graciosa. Por supuesto que sí. Papá se inclinó. Hizo algo mal. Es un gran problema, pero podemos solucionarlo si lo hacemos bien. ¿Qué hice mal? Más silencio. Mamá se volvió hacia papá. Papá miró a mi hermano. Mamá finalmente habló. Una voz poco más alta que un susurro. Estaba sosteniendo algo para un amigo. Se asustó. Necesitaba un lugar donde la policía no mirara si las cosas salían mal. Las palabras funcionaron, así que lo puso en mi camioneta. Nadie dijo que no. Me eché hacia atrás. Por favor, déjame comprobar que entiendo bien esto. Tenía narcóticos encima. Tenía miedo de que lo atraparan. Pensó que mi camioneta era el lugar más seguro para esconderlos. El camión que conduzco al trabajo. El camión que pasa por los controles de los edificios federales. El camión que forma parte de un trabajo que requiere pruebas de drogas aleatorias. Luego llamó para dar un soplo y que me sacaran del lugar. Probablemente querían que me registraran o que la corporación enviara seguridad a revisar mi auto. Mamá estaba llorando. Él no pensó. En serio. No pensó en ello. La voz de papá se volvió aguda. Cuidado con el tono. ¿O qué? ¿Me vas a tender otra trampa? Nadie te tendió una trampa, dijo papá. Miré fijamente a mi hermano. ¿Tú hiciste la llamada? No respondió. Enviaste el informe a mi empresa. Finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Añadió, no pensé que realmente te harían la prueba. Con la voz entrecortada. Creí que simplemente desaparecería en un sistema. Te equivocaste. Mamá extendió la mano por encima de la mesa. Me apart. Dijo que había cometido un error. Un grave error. Pero aquí está tu hermano. Intentó tenderme una trampa. Papá negó con la cabeza. Si la investigación continúa y empiezan a indagar de dónde salió esa pista, podría volver a él. Tiene un trabajo. Se va a casar. No puede permitirse ningún problema en el futuro. Y yo no. Papá no lo pensó dos veces. Trabaja con tus manos. Encontrarás otra torre que escalar. Él está trabajando en su carrera. Trabaja en finanzas. Una marca en su expediente y todo lo que ha trabajado se ha ido. Ahí estaba. Mamá intervino. Sus padres tienen mucho dinero. Tienen reglas. Si esto se sabe antes de la boda, dejarán de apoyarlo. Ambos firmamos el contrato de arrendamiento de su apartamento. Perdemos la propiedad si él pierde su trabajo. No solo estaban cuidando de mi hermano, estaban cuidando su dinero. Entonces, ¿qué quieres que haga? Papá se quitó las gafas para leer. Se frotó los ojos. Queremos que te hagas cargo. Me reí. ¿De qué eres responsable? No hice nada. Somos conscientes de eso. Si admites que lo hiciste y le dices a tu empresa que las pastillas eran tuyas y que era un asunto personal, entonces esto se acabó. La empresa lo trata como una violación de la política. Consigues un nuevo trabajo y él se mantiene limpio. Quieres que admita un delito que no cometí. Papá dijo que si no hay acción legal, no es un delito. Es simplemente un problema de trabajo. Mamá estaba llorando. No queremos que vayas a la cárcel. Simplemente dile a tu jefe que fue un error. Lleva el impacto a tu trabajo. Después de eso, todos seguimos y él se va sin problemas. Le dan otra oportunidad. Papá tenía razón. Me levant. La silla hizo un ruido fuerte. No. Mamá parpadeó. ¿Qué? No, no voy a hacerlo. Papá también se levantó. Estás siendo egoísta. Estoy siendo egoísta. Yo fui el que fue incriminado. Eres su hermano. Y él intentó incriminarme. Mi hermano finalmente dijo algo. Voz baja. ¿Por qué actúas así? Les dije que lo sentía. Lo miré. No lo sentía. Tenía miedo. Te sientes mal porque te atraparon. No te sientes mal por lo que hiciste. Mamá se levantó. Ya basta de los dos, dijo, mirándome. Por favor, añadió, con la voz quebrada. Por favor, haz esto por nosotros, por tu hermano. Sé la mejor persona, la persona más grande. Siempre ha sido el que puede manejar las cosas y ser fuerte. Él te necesita. Necesita consecuencias. La voz de papá bajó. Si no lo ayudas, tendremos que encontrar otra solución. Buena suerte con eso. Me giré para irme. Mamá me agarró del brazo. ¿A dónde vas? A cualquier parte menos aquí. No hemos terminado de hablar. Me solté. Sí, lo estamos.
La voz de mi hermano me siguió. ¿De verdad vas a dejar que arruine mi vida? Me detuve en la puerta, me di la vuelta. No voy a dejar que nadie haga nada. Arruinaste tu propia vida. Simplemente me niego a asumir la culpa por ello. La voz de papá era aguda. Sal por esa puerta. Estás solo. Me detuve, mano en el pomo de la puerta. Siempre he estado solo. Papá, simplemente no te diste cuenta porque nunca te pedí nada. Me fui. Detrás de mí, mamá empezó a llorar. Papá decía algo sobre terco y desagradecido. Mi hermano lloraba, preguntando qué se suponía que debía hacer ahora. No tenía una respuesta para él. Ese era su problema. Lo primero que hice después de salir de esa emboscada familiar fue llamar a un abogado, ni de recursos humanos, ni a un amigo, sino a un abogado defensor penal. Encontré uno con una búsqueda rápida. Su buzón de voz decía que manejaba casos de drogas y acusaciones falsas. Bingo. Dejé un mensaje. Me devolvió la llamada 20 minutos después. ¿Ya te contrataron? No officialmente. Entonces mantengamos esto en general hasta que firmes el papeleo. ¿Qué pasó? Así que se lo expliqué todo. La prueba fallida. Mi hermano apareció el lunes por la noche con su historia de sobriedad. La reunión familiar, donde todos se unieron contra mí. Todo el discurso de acepta la culpa por tu hermano. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, silencio sepulcral durante unos 3 segundos. Muy bien. Si me quieres en esto, firma el anticipo que te envío esta noche. Hasta entonces, esto es lo que tienes que hacer. No hables con tu familia. No conduzcas esa camioneta. Captura de pantalla de todo lo que te envíen. Y cuando aparezca la policía, cuando no si dices una sola frase, quiero que esté mi abogado. No creo que necesite un abogado. No tal vez debería llamar a alguien. Esas mismas palabras. Luego te callas y me llamas. Entendido. Entendido. Bien. Firma ese anticipo. Nos estamos adelantando a esto antes de que el idiota de tu hermano lo empeore. Lo firmé 1 hora después. 2,500 solo para empezar. Pero honestamente, el mejor dinero que he gastado porque el miércoles por la noche, la misma maldita noche de la reunión familiar, alguien llamó a la puerta de mi habitación de motel, miró por la mirilla. 2 policías uniformados. Uno de ellos tenía la mano cerca del cinturón como si esperara problemas. Oh, tienes que estar bromeando. Abrí la puerta a medias y salí. La cerré detrás de mí. Buenas noches. El mayor habló primero. Un tipo corpulento, de unos 40 años, con un bigote que gritaba. Alcancé mi máximo potencial jugando al fútbol americano en el instituto. ¿Eres mi nombre? Sí. Recibí una llamada diciendo que has estado guardando sustancias controladas en una camioneta de trabajo blanca y plateada para adultos registrada a nombre de una empresa de telecomunicaciones. ¿Te importa si te hacemos algunas preguntas? Quiero que mi abogado esté presente para cualquier interrogatorio. El policía mayor arqueó las cejas. Su compañero, un tipo más joven, de aspecto pulcro, se movió como si acabara de decir algo en otro idioma. No estás arrestado, dijo el mayor, con voz amable ahora. Solo estamos siguiendo una pista. Me quedé allí parado, sin decir nada. Mira, el mayor lo intentó de nuevo. Si no tienes nada que ocultar, esto tomará 2 minutos. Solo quiero asegurarme de que todo está bien aquí. Seagulls and Saber nodded to me. El policía más joven intervino. Entendemos que conduces una camioneta de trabajo. ¿Ese es el lado blanco y plateado del aparcamiento? No respondió. ¿Te importa si echamos un vistazo rápido a tu camioneta? Lo preguntó como si estuviera pidiendo prestado un encendedor. No. El policía mayor ladeó la cabeza. No, no podemos mirar. Oh, no, no te importa. No doy mi consentimiento para que me registren. El policía más joven le lanzó una mirada al mayor. Apretó la mandíbula. Señor, si no está involucrado en nada ilegal, no hay razón para negarse. No responderé preguntas sin mi abogado. El policía mayor dejó escapar un largo suspiro por la nariz, molesto. Bien, de acuerdo. No te vayas del área. Se contuvo. Agradeceríamos que estuvieras disponible en caso de que necesitemos hacer un seguimiento. ¿Estoy detenido? No. Genial. Volviendo adentro entonces. Abrí la puerta. Entree. La cerré. Le puse llave. Me quedé allí con la espalda presionada contra la puerta, el corazón latiéndome como si acabara de correr una maratón. Intenté recordar sus números de placa. No pude concentrarme demasiado en mantener la voz firme y no decir algo incorrecto. Eché un vistazo a la placa de mayor,
pero la luz del porche era basura. No importaba. Tenía la hora, la descripción, lo que dijeron. Podía oírlos afuera hablando. No entendí las palabras, pero el ambiente era definitivamente irritante. Un minuto después, se oyeron pasos alejándose. Saqué el teléfono y llamé a mi abogado. Sonó 4 veces. Ya habían venido. Contestó, sí, 2 uniformados. Dijeron que habían recibido una llamada sobre tráfico de drogas. Pidieron registrar mi camioneta. Dije que no. Les dije que quería a mi abogado presente. Say Marcharon. Perfecto. Hiciste todo perfectamente. ¿Dijeron quién les avisó? No. Pero ambos sabemos que fue mi hermano, aunque probablemente no importe. Lo que importa es que no les diste ni una palabra. Sin consentimiento, sin declaraciones, sin explicaciones. ¿Volverán con una orden judicial o no? Si lo hacen, nos encargamos entonces. ¿Y ahora qué? Igual que antes. No hables con tu familia. No conduzcas esa camioneta. Documenta todo. Te voy a enviar un formulario. Anota todo lo que acaba de pasar. Hora, nombres, números de placa. Si los pillaste, exactamente lo que dijeron. Exactamente lo que dijiste. Envíamelo por correo electrónico esta noche. Está bien. Y escucha, tu hermano acaba de llevar esto de un desastre familiar a un intento de incriminación criminal. Eso es una escalada enorme. Su gente en pánico hace cosas realmente tontas. Vamos a mantenernos a la vanguardia, pero debes mantenerte alerta. Nada de heroicidades, nada de confrontaciones. Simplemente haz lo que te digo. Lo haremos. Bien. Envíamelo enseguida. Te llamaré mañana. Clic. Me senté en la cama y comencé a escribir. Hora la 8:47 de la noche. 2 uniformados, uno mayor, uno menor. Lo que dijeron, lo que dije, todo. Terminé y lo envié por correo electrónico. Contacto con la policía el miércoles 8:47 de la noche. Luego me quedé sentado allí en la oscuridad. Teléfono en mi mano. Mi hermano ya no solo intentaba salvarse a sí mismo. Estaba tratando de quemarme y fue descuidado al respecto. Llamó a la policía antes de tener su historia clara. Les dio lo suficiente para enviar uniformados, pero no lo suficiente para una orden judicial. Descuidado y estratégico. La peor combinación. Pero no contaba con nada. No entré en pánico. No los dejé entrar. No les expliqué. No entregué nada. Hice exactamente lo que mi abogado me dijo. Y ahora tenía documentación. Un rastro de papel. Un abogado defensor penal que ya iba 10 pasos por delante. Mi hermano quería jugar a este juego. Bien, pero ya no jugábamos en sus términos. El martes por la mañana llegaron los resultados del laboratorio de mi empresa. Llamó Recursos Humanos. La misma mujer de antes. Los resultados de tus pruebas son negativos en todos los paneles. Tienes autorización para volver al servicio de inmediato. ¿Cuándo es la próxima rotación? El equipo de Valdez tiene un sitio en Montana a partir del lunes. Estás de vuelta en la lista. ¿Qué pasa con el informe? Ha sido clasificado como infundado. No hay ninguna medida disciplinaria en tu expediente. Hizo una pausa. También estoy obligada a informarte que las represalias contra cualquiera que presente un informe de seguridad, incluso un infundado, es una violación de la política de la empresa y motivo de despido inmediato. Ahí estaba. La CIA legal lo entendió. No planeaba represalias. Planeaba la documentación. Gran diferencia. Sus credenciales se reactivarán a final del día laboral del jueves. Tendrá acceso completo el lunes por la mañana. Gracias. Colgo. La crisis prácticamente había terminado. Me quedé allí sentado unos 10 minutos mirando mi teléfono. Resultados limpios de la prueba. Trabajo asegurado. Antecedentes limpios. Mi hermano había intentado destruirme y fracasó, pero seguía ahí fuera. Seguía traficando. Seguía usando mi camioneta como su escondite. Por lo que yo sabía, busqué el número de no emergencia de la policía local. Llamé. Department of the Policia. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesito denunciar posesión de drogas. Tengo información específica sobre alguien que podría estar transportando sustancias controladas. Bien. ¿Cómo se llama? C. Lodi. ¿Y su número para devolver la llamada? ¿A quién denuncia? A mi hermano. ¿Qué le hace creer que tiene sustancias controladas? Me admitió que ha estado escondiendo drogas en mi vehículo sin mi conocimiento. También admitió que hizo una denuncia anónima a mi empleador para que me hicieran una prueba de drogas cuando las cosas se pusieron difíciles. Había escrito en su teléfono: ¿Sabe se conduce?
An Audi A4 Plate Do. Tengo la matrícula. Adelante, di la matrícula. La repetida untiring. Me hizo repetirla. ¿Sabes dónde está ahora mismo? No estoy con él. Estoy en mi apartamento, pero suele salir del suyo a esta hora y dirigirse al centro, a su oficina. La Ruta 7 es su vía habitual de entrada. ¿Has visto drogas en su coche o encima? No. Me baso en lo que me dijo. Llamo porque intentó presionarme con esto y quiero que quede documentado. Bien, haremos que un agente haga seguimiento. Si necesitamos una declaración formal, alguien te contactará. Mantente disponible en este número. De acuerdo. Colgo. No sabía si eso llegó a alguna parte o si simplemente se archivó en algún agujero negro. 2 horas después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Soy el agente Martínez del departamento de policía. ¿Hablo con la persona que llamó por tu hermano? Sí. De acuerdo. Localizamos un Audi plateado que coincide con la matrícula que proporcionaste. Hicimos una parada de tráfico cerca de la salida del centro tras observar una infracción de tránsito. Se me encogió el estómago. Durante el contacto, el conductor mostró signos de incapacidad. Solicitamos una unidad a K9. El perro alertó sobre el vehículo. No dije nada. No confiaba en mi voz. Localizamos sustancias controladas sospechosas dentro del vehículo junto con artículos que coincidían con su distribución. Fue arrestado y trasladado para su fichaje. De acuerdo. Debido a los indicadores de incapacidad, también solicitamos una extracción de sangre como parte del proceso de drogas por DUI. Es posible que un fiscal o un oficial se ponga en contacto contigo para pedirte una declaración, ya que tu información ayudó a iniciar el contacto. ¿Entendido? Una cosa más, no dejes que nadie te presione para cambiar tu versión o no cooperar. Si lo hacen, documéntalo y llámanos. Entendido. Agradecemos la llamada. Colgamos. Me quedé sentado en el sofá con la mirada perdida. La rabia que había estado conteniendo finalmente estalló. No explosiva, silenciosa, fría. Abrí un refresco, me senté en el balcón y vi la puesta de sol. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Puse mi teléfono boca abajo y lo dejé en el mostrador. 20 minutos después, alguien estaba golpeando la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla, los dos, mamá y papá. La cara de mamá estaba roja y enrojecida. Papá parecía que quería tirar la puerta abajo. La abrí. Papá me empujó a pasar al apartamento antes de que pudiera decir nada. Mamá me siguió, ya llorando. ¿Qué demonios hiciste? La voz de papá temblaba. La rabia o el pánico no lo dirían. Denuncié un delito. ¿Llamaste a la policía por tu propio hermano? Llamé a la policía por alguien que intentó incriminarme por posesión de drogas. Resulta que es mi hermano. Mamá me agarró del brazo. Dicen que tenía sustancias controladas en su auto. Dicen que es un traficante. Esto es una locura. Tiene que haber un error. No hay ningún error. Me lo dijo él mismo. Lleva meses traficando. Papá se acercó. Tienes que arreglar esto. No. Diles que es tuyo. Tiles Calipadiske Logardera. Diles lo que sea. Lo miré fijamente. ¿Quieres que confiese un delito que no cometí? Firmamos conjuntamente su condominio. Si lo condenan, lo perdemos todo. Ese no es mi problema. La voz de mamá se volvió aguda y desesperada. Por favor, cariño, no entiendes lo que esto significa. Dicen que la fianza podría ser de hasta 75,000 pesos. Necesitaríamos 7,500 pesos solo para sacarlo. No tenemos esa cantidad de dinero. Liquid, necesitamos que nos ayudes. No voy a pagar la fianza. Es tu hermano. Intentó destruir mi carrera. La cara de papá se puso roja. ¿Crees que eres mejor que él? Creo que no traficar drogas me hace más inteligente. Sí, te criamos mejor que esto. Me criaste para encubrir a la gente que me jode porque me perdí esa lección. Mamá estaba llorando a mares ahora. Perderemos el condominio. Lo perderemos todo. No lo entiendes. Pusimos nuestra jubilación en ese pago inicial. Si no puede pagar, el banco se lo queda. Estamos arruinados. Entonces hiciste una mala inversión. Papá me agarró fuerte del hombro. Vas a ayudarlo. Luego part la mano. Vi. No nos iremos hasta que salgamos de mi apartamento. Mamá lo intentó una vez más. Al menos habla con la policía. Diles que cometió un error. Les estoy diciendo la verdad. Papá bajó la voz. Si testificas en su contra, estás muerto para nosotros. Bien. Lo hace más fácil. Me miró como si nunca me hubiera visto. Luego se dio la vuelta y salió.
Mamá se quedó allí unos segundos más con el rímel corrido por la cara. Me miró como si acabara de matar a alguien. Ya ni siquiera sé quién eres, murmuró. Soy de los que no se hacen responsables de las tonterías de los demás. Eso soy yo. Se fue. Cerré la puerta, le puse llave, puse la cadena. Simplemente me sentí harta. Durante las siguientes 3 semanas, corté sistemáticamente todo vínculo financiero que tenía con mis padres. Los eliminen de mi plan telefónico. Habían estado en mi plan familiar durante 3 años. Había estado pagando 160 pesos al mes sin pensarlo. Dejé de pagar su sistema de seguridad para el hogar, 65 pesos al mes durante los últimos 2 años. Puedo liderar los servicios de streaming que habían estado usando. Todo se fue. La factura de electricidad de su casa, que de alguna manera terminó a mi nombre hace 3 años cuando necesitaron ayuda temporalmente. Llamé a la compañía de servicios públicos y les devolví el pago. No anuncié nada de esto. Simplemente dejé de hacerlo y luego me contactó la fiscalía. El caso de mi hermano avanzaba. Necesitaba que testificara sobre la línea de tiempo, el acceso a mi camioneta, la reunión familiar donde me pidieron que confesara. Me reuní con el fiscal adjunto, dije la verdad, proporcioné mi documentación, las capturas de pantalla, las notas contemporáneas que había escrito inmediatamente después de la reunión familiar, los resultados de las pruebas independientes, los registros de llamadas que mostraban cuando lo había denunciado. El abogado defensor de mi hermano intentó pintarme de vengativo, de alguien rencoroso contra su exitoso hermano menor. El fiscal lo desmintió de inmediato, señalando las pruebas de drogas, el cronograma y las pruebas físicas de la parada de tráfico. Su abogado intentó una perspectiva diferente durante mi declaración. ¿No es cierto que te negaste a ayudar a tu hermano cuando cometió un error? Me nego a confesar un delito que no cometí. Eso es diferente. Pero sabías que él estaba pasando apuros. Yo sabía que traficaba con drogas y que intentaba incriminarme. Sí, el abogado no tenía respuesta. 6 semanas después, mi hermano se declaró culpable, evitó ir a prisión, pero fue condenado por un delito grave, libertad condicional y uno de esos antecedentes que se quedan pegados como chicle a una bota. Su prometida lo había dejado el día que lo arrestaron. Lo último que supe por los rumores familiares es que ya estaba comprometida con un banquero de inversiones en Chicago, alguien sin antecedentes penales. Mis padres perdieron el apartamento. Sin sus ingresos, no pudieron pagar el préstamo avalado. El banco ejecutó la hipoteca. Tuvieron que pedir una segunda hipoteca sobre su propia casa para cubrir sus gastos legales. 3 meses después de la sentencia de mi hermano, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Desconocido. Soy tu madre. Tuve que comprarme un teléfono nuevo porque ya no podíamos pagar el plan. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. No respondí. Llamó desde ese número. No contest. Dejó un mensaje de voz. Lo borré sin escuchar. 2 semanas después, llamó mi tía. La misma tía que me dijo que hice lo correcto. Tus padres están en problemas. Dijo, un verdadero problema. Bueno, están atrasados con la hipoteca. Los pagos de la segunda hipoteca los están matando. Tu padre habla de declararse en bancarrota. ¡Qué lástima! Necesitan ayuda. Necesitaron ayuda hace 3 meses. Eligieron a mi hermano en su lugar. El lado de mi tía. Sé que lo que hicieron estuvo mal. No solo hicieron algo malo. Me pidieron que confesara un delito grave para proteger su inversión. Lo sé. Y les dije que estaban locos. Pero siguen siendo tus padres. Genéticamente seguro. Larga pausa. Tu madre ha estado haciendo turnos extra en el hospital. Tiene 62 años. Apenas puede mantenerse en pie después de un turno completo. Entonces debería haberlo pensado antes de pedirme que destruya mi carrera. Lo entiendo. De verdad. Solo quería que supieras cómo están las cosas. Agradezco la actualización. Colgamos durante meses después de eso. Todos se presentaron en mi apartamento. No por separado, sino juntos como lo habían planeado. Estaba en casa en un raro fin de semana libre cuando la puerta sonó el timbre. Seguridad. Tienes visitas, tus padres y tu hermano. Casi le dije a Seguridad que los rechazara, pero luego lo pensé. Condujeron hasta aquí. Coordinaron horarios. Esto iba a ser bueno. Déjalos pasar. 5 minutos después, llamaron a mi puerta. La abrí. Los 3 estaban allí de pie. Mamá, papá, mi hermano. Mamá parecía haber envejecido 10 años. El Lexus de papá había desaparecido.
Habían llegado en un Honda Civic destartalado que debía tener 15 años. Mi hermano parecía delgado, hundido, como alguien que hubiera pasado 6 meses en libertad condicional. Al darse cuenta de que nadie estaba contratando a delincuentes. ¿Podemos entrar?, preguntó mamá, con la voz ya temblorosa. Me hice a un lado. Entraron en fila. Nadie era sábado. Esta no era una visita social. Papá se aclaró la garganta. Vinimos a disculparnos. Me apoyé en la encimera de la cocina y me crucé de brazos. Bueno, discúlpate. Mamá se echó a llorar de inmediato. Lo sentimos mucho. Lo que te pedimos que hicieras estuvo mal. Solo estábamos. Teníamos miedo. Nosotros no pensaba con claridad. Tú pensabas con claridad. Sabías exactamente lo que me pedías. Papa intervino. Cometimos un error. Un terrible error. Pero somos tu familia. Te pedimos que nos perdones. ¿Perdón por qué? Por intentar arruinar mi carrera. Por pedirme que confesara un delito grave. ¿Qué parte? Mi hermano habló por primera vez. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero he pasado por un infierno. He tenido tiempo de pensar en todo. Ahora soy diferente. Tú eres diferente porque te atraparon. Su rostro se arrugó. Eso no es justo. Sigues usando esa palabra. Nada en esta situación es justo. Mamá dio un paso adelante, tomándome del brazo. Mia Part, por favor, dijo, necesitamos tu ayuda. Vamos a perder la casa. El banco amenaza con una ejecución hipotecaria. El fondo de jubilación de tu padre se ha esfumado. Lo usamos todo para sus gastos legales y los pagos del condominio. Parece que hiciste malas inversiones. Papá, mandíbula apretada. Esto no es una broma. Tienes razón. No lo es. Son las consecuencias. Somos tus padres. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos techo durante 18 años. Y he estado solo desde entonces. Nunca te pedí un centavo. Mamá estaba sollozando ahora. No tenemos a nadie más a quien recurrir. El banco no trabaja con nosotros. Necesitamos unos $47,000 para evitar la ejecución hipotecaria. Lo perderemos todo. Ya lo perdiste todo. Simplemente no lo has aceptado todavía. Mi hermano se mudó más cerca. Te lo devolveré. Te juro que una vez que me recupere, eres un delincuente convicto sin trabajo. Si no te recuperas, encontraré algo. Encontrarás un trabajo con salario mínimo si tienes suerte, e incluso eso va a ser difícil con una condena por drogas. La voz de papá se volvió fría. Así que eso es todo. Simplemente nos verás perder nuestra casa. Estoy viviendo mi vida. Ustedes fueron quienes aparecieron aquí. Mamá me agarró la mano antes de que pudiera soltarme. Por favor, te lo ruego. Firmaremos los papeles. Lo pondremos por escrito. Te lo devolveremos con intereses. No puedes pagar los intereses. No puedes pagar el capital. Estás arruinado. Se sentó ahí mismo en el suelo. Se desplomó en sí misma, llorando. La miré, luego a papá, que miraba fijamente la pared, luego a mi hermano, que parecía querer desaparecer. Levántate, mamá. No se movió. Siguió llorando. Levántate. Se quedó de pie, secándose la cara lentamente con las manos. Caminé hacia mi escritorio y saqué mi chequera. Si intentaba manipular esto más tarde, quería algo por escrito que no pudiera manipular. Escribí un cheque. Puse la asistencia familiar en la línea de notas. Le tomé una foto con el teléfono antes incluso de arrancarla. Se la di a mamá. La miró. Se puso pálida. $1. Esa es mi contribución a tu situación. $1. Porque tienes razón. Me criaste durante 18 años. Aquí tienes $1 por las molestias. Ahora puedes decir que te ayudé. Papá se puso rojo. Eres un presumido. No, no tienes derecho a enojarte. Viniste aquí rogando y te di lo que creía que merecías. $1. Ese es el valor que le doy a la gente que intentó destruir mi vida para salvar su inversión. Mamá miraba el cheque como si pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. La voz de mi hermano era tranquila. Condujimos 4 horas para llegar aquí. Luego perdiste 8 horas de ida y vuelta. Papá dio un paso al frente. ¿Sabes qué? No necesitamos tu dinero. Lo resolveremos nosotros mismos. No, no lo harás. Llevas años aprovechándote de su supuesto éxito. Firmaste su condominio como aval porque querías presumir de ello. Pagaste sus gastos legales porque protegías tu propia reputación. No viniste aquí en busca de ayuda. Viniste aquí porque finalmente te diste cuenta de que nadie más te iba a rescatar. Mamá arrugó el listo.
Me lo tiró. Rebotó en mi pecho. Espero que seas feliz, dijo con la voz quebrada. Espero que te sientas bien contigo mismo, viendo sufrir a tu familia. Duermo de maravilla, de hecho. 8 horas completas. Sin culpa, sin estrés. Lo sentimos, gritó. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo? No lamentes lo que hiciste. Lamentes que no funcionara. Hay una diferencia. Mi hermano se dirigió a la puerta. Esto fue un error. No deberíamos haber venido. Por fin, algo en lo que estamos de acuerdo. Papá lo siguió. Se detuvo en la puerta, se dio la vuelta. Cuando perdamos la casa, cuando tu madre y yo vivamos en un apartamento, apenas para pagar el alquiler, será tu culpa. No, papá, será tu culpa. Tú tomaste las decisiones. Simplemente no las voy a pagar. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento es de no haberte cortado antes. Se fue. Mi hermano lo siguió. Mamá se quedó allí un momento más, mirándome como si fuera un extraño. Ya ni siquiera te reconozco. Dijo, bien, la persona que conocías era tu plan B. Ya no soy esa persona. Salió. Cerré la puerta tras ellos. Recogí el cheque arrugado del suelo. Lo alicé, le tomé una foto y la guardé en la sección de recibos de mi teléfono. Mi teléfono vibró 1 hora. Después, un mensaje del nuevo número de mamá. Mamá, estás cometiendo un gran error. Somos familia. La familia ayuda a la familia. Escribí una frase. Yo. La familia no incrimina a la familia por delitos graves. Bloqueé el número. Luego bloqueé el papá. Luego bloqueé a mis hermanos. 3 meses después, mi tía volvió a llamar. Perdieron la casa. Dijo, se mudan a un apartamento de 2 habitaciones en una zona más barata. Tu mamá trabaja a tiempo completo en el hospital. Tu papá hace trabajos por contrato cuando puede. Vale, pensé que deberías saberlo. Gracias por la actualización. Colgamos. Mi hermano intentó agregarme a las redes sociales desde una cuenta nueva, pero la bloqueé. Al final, todos dejaron de intentarlo. Si te gusta este video, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a traerte más y mejores historias. Gracias.